quién eres realmente cuando nadie te ve. ¿Quién eres cuando el ruido se apaga, cuando las distracciones desaparecen, cuando no hay nadie a quien impresionar y te quedas a solas con tu conciencia delante de Dios? Esta no es una pregunta retórica, es una de las preguntas más profundas que un creyente puede hacerse, porque en la quietud, lejos de las máscaras que usamos en público, es donde se revela nuestra verdadera identidad espiritual. Muchos creyentes viven dudando de su identidad, pensando que la salvación depende de sus fuerzas, de su constancia en la oración, de su capacidad para resistir la tentación. Piensan que su valor espiritual se mide por la cantidad de sus errores o por la perfección de su desempeño religioso. Viven atrapados en un ciclo interminable de esfuerzo y culpa, tratando de ser suficientemente buenos para Dios. Pero Efesios nos recuerda algo revolucionario, que la vida cristiana no comienza con lo que hacemos, sino con lo que Cristo hizo por nosotros. No empieza con nuestro compromiso hacia Él, sino con su compromiso eterno hacia nosotros. La carta a los Efesios es en esencia una joya doctrinal. No es simplemente una carta pastoral más. Es una revelación profunda de quiénes somos en Cristo. Pablo escribe desde la prisión en Roma, probablemente encadenada a un soldado romano las 24 horas del día. Pero sus palabras no suenan a derrota, no reflejan amargura ni desesperanza. Al contrario, suenan a alguien que, aunque encadenado físicamente, entiende que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sus cadenas terrenales no pueden tocar su libertad espiritual. Desde ese lugar de victoria, desde esa perspectiva celestial, escribe para recordarnos tres verdades fundamentales: quiénes somos, en quién estamos y cómo debemos vivir. Y antes de seguir, quiero invitarte personalmente. Suscríbete a este canal si anhelas profundizar en la palabra y crecer en la fe con fundamento sólido. Aquí no buscamos emociones pasajeras ni experiencias vacías. Aquí aprenderás a caminar con Cristo con entendimiento bíblico profundo, no solo con emoción religiosa. Este es un espacio para quienes tienen hambre de verdad, para quienes quieren ir más allá de los clichés cristianos y sumergirse en las profundidades de la Escritura. Así que suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta serie completa sobre las cartas de Pablo te ayudará a redescubrir tu identidad espiritual, a entender el propósito eterno de Dios para tu vida y a vivir en la plenitud de lo que Cristo ya conquistó para ti. Comencemos. Pablo inicia su carta de una manera extraordinaria, bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, dice él, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Detente un momento en esa frase. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? No dice que nos bendecirá en el futuro. No dice que nos bendecirá si nos portamos bien, si oramos suficiente o si alcanzamos cierto nivel de santidad. Dice que ya nos bendijo. Tiempo pasado. Acción completada. La obra está completa, terminada, consumada. Lo que necesitamos no es alcanzar algo nuevo, no es esforzarnos para merecer más, sino entender y apropiarnos de lo que ya nos fue dado gratuitamente en Cristo. Esto lo cambia absolutamente todo nuestra manera de vivir la fe cristiana. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía algo profundo: el cristiano no lucha por una victoria que debe conseguir, sino desde una victoria que ya le pertenece por derecho de herencia en Cristo. ¿Entiendes la diferencia? No estamos peleando para ganar, estamos peleando desde un lugar de victoria ya asegurada. No estamos tratando de conquistar un territorio, estamos defendiendo y ocupando lo que Cristo ya conquistó por nosotros. Eso cambia todo, absolutamente todo. Ya no vivimos para merecer el amor de Dios, como si pudiéramos ganarlo con nuestras obras. Vivimos porque fuimos amados desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el tiempo, antes de que cometiéramos nuestro primer pecado. Pablo dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos según el puro afecto de su voluntad, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados según las riquezas de su gracia y sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Todo eso en solo el primer capítulo. Piénsalo: escogidos, adoptados, redimidos, perdonados y sellados. 5 realidades eternas que definen quién eres en Cristo. Eso significa que tu fe no es un accidente cósmico. Tu salvación no es producto de un impulso emocional en una campaña evangelística.
no es resultado de tu decisión solamente, aunque la decisión es importante. Es el cumplimiento de un propósito eterno que Dios estableció antes de que existieras. Cuando entiendes esto con claridad, cuando realmente lo asimilas en lo profundo de tu ser, la culpa pierde poder sobre ti. El temor se disipa como la neblina ante el sol, y la oración deja de ser una súplica desesperada, para convertirse en dulce comunión con un Padre que ya te ama completamente. Luego, en el capítulo 2, Pablo hace un contraste devastador, pero necesario. Nos recuerda de dónde venimos, no para avergonzarnos, sino para magnificar la gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Detente en esa palabra, muertos. Pablo no está diciendo que éramos débiles espiritualmente, que necesitábamos un poco de ayuda, que estábamos enfermos y necesitábamos medicina. No, dice que estábamos muertos, completa y totalmente muertos. Un muerto no puede ayudarse a sí mismo. Un cadáver no puede tomar decisiones para mejorarse. Un hombre muerto no puede cooperar con su propia resurrección. Sin Cristo no había esperanza, no había posibilidad, no había futuro, solo muerte espiritual y separación eterna de Dios. Pero entonces, el verso 4 rompe el silencio del sepulcro con dos palabras que cambian toda la historia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es gracia pura, gracia en su expresión más radical. No hiciste nada para ganarla, no tenías nada que ofrecer, estabas muerto en tus delitos y aún así te fue dada gratuitamente. Por eso Pablo resume con esas palabras gloriosas que han sostenido a millones de creyentes a través de los siglos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, no una meta que debemos alcanzar con esfuerzo, no un premio que debemos ganar con mérito, sino una realidad que debemos recibir con fe sencilla como niños. David Wilkerson, ese profeta moderno que conoció las profundidades del Evangelio, decía algo memorable. El cristiano que verdaderamente entiende la gracia, deja de correr de Dios en vergüenza y temor, y empieza a correr hacia Él en confianza y amor. Esa es la transformación radical que Efesios produce en el corazón del creyente, del esfuerzo humano agotador al descanso glorioso en la obra terminada de la cruz. Y en esa nueva identidad que recibimos por gracia, Dios nos da propósito eterno. Pablo continúa con palabras llenas de significado. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desempaca esa verdad conmigo. La palabra hechura en griego es poema, de donde viene nuestra palabra poema. Eres el poema de Dios, su obra maestra, su creación artística. No eres un producto de ensamblaje masivo, eres una pieza única, diseñada con intención divina. Eso significa que no estás aquí por casualidad o accidente. Cada detalle de tu vida, cada circunstancia que has atravesado, cada don que Dios posees, cada pasión que Dios puso en tu corazón, tiene un propósito específico en el plan eterno de Dios. Las buenas obras no son para salvarte, ya estás salvado, son para las que fuiste salvado. Dios te salvó con un propósito, te rescató para una misión, te redimió para un destino eterno. Pero Pablo, siendo el maestro sabio que es, no se queda solo en la teología abstracta. A partir del capítulo 4, empieza a hablar del comportamiento práctico, de la ética cristiana, de cómo la doctrina sublime se convierte en práctica diaria. Hay una transición clara en la carta. Los primeros 3 capítulos son doctrina. ¿Quién eres en Cristo? Los últimos 3 capítulos son deber. ¿Cómo debes vivir en Cristo? Pablo dice con autoridad pastoral, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nota que no dice os ordeno, sino os ruego. Es una súplica amorosa basada en la gracia ya recibida. Es decir, vive de acuerdo a lo que crees, vive a la altura de tu identidad espiritual.
No digas que estás en Cristo con tus labios y sigas caminando como el mundo con tus pies. Andar dignamente no significa ser perfecto o nunca cometer errores. Significa ser coherente. Que tu caminar externo refleje la luz que llevas dentro. Que tu conducta diaria sea consistente con tu confesión de fe. Aidan Wilson Tozer, ese místico moderno que conoció las profundidades de Dios, decía con dolor: la iglesia hoy tiene mucha gente que confiesa a Cristo con la boca, pero muy pocos que lo imitan con la vida. Y Pablo lo sabía perfectamente. Por eso insiste en verdades prácticas: la unidad del cuerpo, la humildad genuina que no busca preeminencia, el amor paciente que soporta las debilidades de otros con gracia, la verdad dicha en amor sin hipocresía. Nos llama a despojarnos del viejo hombre con sus prácticas corruptas, a renovar constantemente nuestra mente con la verdad de Dios y vestirnos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esta renovación no es instantánea como algunos predicadores prometen falsamente. Es diaria, es progresiva, es un proceso de santificación que dura toda la vida. Cada pensamiento debe ser evaluado y alineado con la palabra. Cada reacción debe ser filtrada conscientemente por el Espíritu. Cada decisión debe pasar por el tamiz de la verdad bíblica. Y aquí hay algo profundamente importante que debemos entender. El Espíritu Santo no solo nos transforma con su poder, también nos fortalece para el camino. En el capítulo 3, Pablo hace una oración preciosa para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El cambio real, duradero y auténtico siempre viene de adentro hacia afuera. No es cosmético ni superficial. Es una transformación del corazón que luego se manifiesta en la conducta. Finalmente, Pablo cierra su carta con una imagen poderosa que inspiraba a soldados de Cristo por 20 siglos: la armadura de Dios. Muchos leen ese pasaje famoso del capítulo 6 como un texto meramente simbólico o poético, pero en realidad es un manual espiritual práctico para tiempos de guerra espiritual intensa. Pablo dice con firmeza: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te dice que te fortalezcas en tu carácter natural, ni en tu experiencia acumulada, ni en tu ánimo personal, ni en tu fuerza de voluntad. En Él. Toda tu fortaleza debe venir de Él. Y entonces nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios. No solo piezas selectas, el cinturón de la verdad que sostiene y mantiene unido todo lo demás. Sin verdad bíblica objetiva, toda la fe se derrumba eventualmente en subjetivismo y experiencialismo vacío. La coraza de justicia, y aquí es crucial entender, no es nuestra justicia propia que es como trapos de inmundicia, sino la justicia perfecta de Cristo que nos fue imputada por fe. El calzado del Evangelio de la paz, porque el creyente auténtico debe avanzar con propósito claro y definido, no retroceder con miedo paralizante ante las dificultades. Estamos equipados para avanzar en territorio enemigo. El escudo de la fe, que apaga todos los dardos encendidos del enemigo, dardos de duda que cuestionan la palabra, de ansiedad que nos roba la paz, de condenación que nos paraliza con culpa, de desánimo que nos hace querer rendirnos. El yelmo de la salvación que protege la mente, el campo de batalla principal, cuando el enemigo susurra mentiras sutiles sobre nuestra identidad, nuestro valor o nuestro destino eterno. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no un adorno religioso para colgar en la pared, no un amuleto de buena suerte, sino un arma viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Carlos Finney, ese predicador avivado que vio el poder de Dios transformar ciudades enteras, decía con convicción: un cristiano sin vida de oración constante es como un soldado que va a la guerra sin espada. Puede tener uniforme, puede tener entrenamiento, pero está desarmado ante el enemigo. Y Pablo termina su descripción de la armadura diciendo algo crucial que muchos pasan por alto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque la guerra espiritual no se gana con gritos emocionales vacíos, no se gana con activismo frenético, no se gana con estrategias humanas, se gana con comunión constante, con intercesión persistente y con dependencia total del Espíritu Santo. Conclusión final.
La carta de Pablo a los Efesios no solo nos enseña a creer correctamente, nos enseña a permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor se sacude. Nos muestra con claridad cristalina que la gracia no es licencia para pecar libremente, sino poder sobrenatural para vencer el pecado completamente. Que nuestra identidad verdadera no depende de nuestro pasado manchado, sino de la cruz victoriosa de Cristo. Y que la verdadera victoria cristiana no es la ausencia de pruebas en esta vida, sino la presencia constante de Cristo en medio de todas ellas. Spurgeon escribió en uno de sus sermones más poderosos: «Si el Espíritu de Dios mora verdaderamente en ti, no temerás las tinieblas del mundo que te rodean, porque la luz que llevas dentro de tu ser regenerado no puede ser vencida jamás por ninguna oscuridad exterior. Así que levántate hoy con nueva comprensión de quién eres. Vístete de toda la armadura de Dios, no solo algunas piezas. Y recuerda cada mañana tu verdadera identidad, escogido desde la eternidad, perdonado completamente por la cruz, sellado seguramente por el Espíritu y enviado con propósito a este mundo. Y si este mensaje te ha edificado, si ha fortalecido tu fe, si te ha ayudado a ver con más claridad quién eres en Cristo, entonces quiero pedirte dos cosas. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo. No dejes pasar esta oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento profundo de la palabra. Aquí encontrarás enseñanza sólida, bíblica, sin compromisos con las modas pasajeras del cristianismo contemporáneo. Segundo, comparte este video con alguien que necesite recordar urgentemente quién es en Cristo. Tal vez conoces a alguien que está luchando con culpa, con dudas sobre su salvación, con inseguridad espiritual. Este mensaje puede ser exactamente lo que necesite escuchar hoy. No olvides que esta es solo la primera lección de nuestra serie completa, Escuela del Apóstol Pablo, donde vamos a recorrer juntos las cartas más importantes de este gran apóstol. Así que permanece atento a este canal, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio, porque lo que viene en esta serie te ayudará a fortalecer dramáticamente tu fe y a vivir cada día con propósito eterno claro. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde en su gracia.